Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos grabando esta nueva sesión de envejecimiento inteligente en la que tenemos el placer de tener con nosotros, además de a muchos miembros de nuestra comunidad de Matura, a la doctora Nitida Pastor. Antes de comenzar, explicar brevemente qué es lo que estamos haciendo en Matura. Matura Club de Longevidad es una comunidad de personas que comprenden que la longevidad va a estar en sus vidas y que esa longevidad debería ser una longevidad con salud, con tranquilidad. Y desde Matura lo que hacemos es proveerles de formación, información y de recursos que puedan ayudarles a adoptar mejores decisiones de forma que, como he dicho, eso sea una realidad, es decir, una longevidad feliz y plácida, ¿no? Y uno de los temas que influyen mucho en nuestro envejecimiento e influyen en forma bastante negativa es el del estrés, el de poner al cuerpo en una situación que supere pues nuestra capacidad de aguante, que no nos permita controlar nuestro sistema nervioso. Bueno, la experta es Nitida, así que yo directamente le voy a ceder la palabra, pero antes de eso quiero contaros un poco quién es ella, ¿no? Porque hablar de una misma y sobre todo cuando se es tan absolutamente brillante es muy complicado. Y ella es brillante. Ella brilla en el ámbito académico. Nitida es doctora en farmacia y tiene un doctorado cum laude por la Universidad Autónoma de Medicina de Madrid. Tiene estudios también en el ámbito empresarial, ha complementado su educación científica, médica, farmacéutica con estudios de economía y gestión de empresas. Eso le ha llevado a trabajar en el ámbito empresarial, donde de nuevo destaca como directiva. Actualmente trabaja para una multinacional, Reckitt Nutrición, en Europa, Latinoamérica y Asia, es decir, tiene una competencia internacional y ahí ella desarrolla estrategia médica. Además, Nitida trabaja como consejera en varios consejos de empresas como Marsibioni, Canara y en una empresa que pertenece a su propia familia. También es consejera nuestra de Matura y nos ayuda cuando puede y muy bien. Ella además ha escrito libros, es decir, es una persona generosa que comparte su conocimiento con otros y tiene varios bestsellers. Una de sus especialidades es el uso medicinal de nutrientes y plantas. ¿Aplicados a qué? Pues justo al tema que nos va a ocupar hoy, el manejo del estrés y estudios de comportamiento. Da clases, además, forma, prepara a otros, es mentora de emprendedores. Nitida, no te falta nada. Gracias por compartir, por ser tú y por haber aceptado venir a pasar este rato con nosotros. La palestra es tuya, tienes el tiempo que tú quieras, en principio 1 hora o así debería ser suficiente, pero a veces el público empieza a preguntar y yo sé que tú eres generosa, así que cuando quieras puedes comenzar. Muchísimas gracias. Teresa quiere decir algo. Yo quiero decir algo que no lo has dicho, pero yo lo quiero decir. Y además es buenísima persona y buenísima amiga. Por supuesto. Qué buena sois. Qué buena sois. Una persona maravillosa. Tiene una hija maravillosa que también ha ayudado a Matura. Y Teresa, Nitida y yo nos conocemos por una asociación que es muy interesante que se llama International Women Forum, donde hay unas mujeres, la verdad, que extraordinarias. Pues nada más, con esta maravillosa persona os dejo y cuando quieras, yo me silencio. Bueno, yo creo que todo esto es como que me viene grande o me viene súper grande, ya no sé cómo definirlo. Pero gracias y la verdad es que me siento como si estuviera en casa y por eso os decía antes a los que no os conozco que pusierais la cámara porque la cercanía para mí tiene un valor. Teresa y Chusa, os conozco, me conocéis, sé que sois parte de un club VIP que no me merezco. Como yo digo, tengo muchas capas y pues bueno, pues al final a mí me educaron en el trabajo continuo y la entrega a los demás. Y yo creo que eso es un poco lo que transmito, ¿no? Pues cada día trato de hacer las cosas un poquito mejor y bueno, pues en lo que esté en mis manos, ¿por qué no, no? Pero dicho esto, déjame, Chusa, que te felicite. Me parece maravilloso
bueno, lo que estás montando, lo que estás haciendo, el impacto que puede tener en la sociedad y luego también tu coraje de ser pionera en algo que no es fácil. En algo que no es fácil y además con unos medios limitados, porque yo que trabajo en una gran corporación, pues tienes un colchón y una serie de recursos detrás que no tiene nada que ver cuando tú eres emprendedora. Entonces creo que esto hay que, no sé, hay que celebrarlo, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Y lo mismo, Teresa, a ti que te conozco también personalmente, con la agenda que tú tienes, verte aquí a las 7 de la tarde, pues quieras que no, pues nada, yo, nada, te doy un vino pero bueno, no de esos malos. Que no, es puro egoísmo, es puro egoísmo. Pero bueno, que nada, vamos a ir a lo que nos toca hoy. Como veo que somos un grupo con el que nos podemos manejar, levantar la mano, vamos interrumpiendo. Yo os haré preguntas que podéis responder o no responder según os parezca bien. Y esta hora es para relajarnos y para disfrutarla, ¿no? Cero estrés. Y también, si alguien se está aburriendo, levanta la mano y lo dice. Porque sin conocer muy bien vuestro background, lo voy a sentir como un halago, no como una crítica. Porque a mí así me dais indicaciones para que pueda ir modulando mi mensaje. Nítida, Silvia levantó la mano, que no sé si quiere decirnos algo, pero levantó la mano antes para hablar. Y Silvia, lo que pasa es que no te vemos. Hola, buenas tardes. Perdonad la interrupción. Más que nada decir que lo siento, que es que ahora no puedo tener la cámara puesta, pero bueno, que estoy encantada de estar aquí y muchísimas gracias por invitarnos. Nada más que lo siento, doctora Pastor. Nada, gracias a ti, tranquila. Atenta. Gracias. Sí, o sea, cero estrés, como os he dicho. Aquí es totalmente es un rato para nosotros, ¿no? Y yo lo tomo así. Entonces, si os parece, yo he preparado una presentación porque creo que siempre es más fácil guiarnos por una presentación. Pero se puede parar cuando queramos y se puede interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Y seguro que tenéis muchas preguntas, pero también os digo que esperéis a la siguiente diapositiva, porque a veces lo que vais a preguntar es que viene la siguiente, ¿vale? Y si no, es que no vamos a acabar. Y esto va a ser un poco más de lío. Entonces, me decís cuando veis mi pantalla. ¿La veis? ¿Veis la pantalla? Ahora sí, Nítida, se ve perfecto. Sí, perfecto. Vale, la voy a poner en formato presentación, ¿vale? Porque supongo que lo vais a ver mejor. ¿Ahora? Sí, muy bien. Vale, entonces yo le he cambiado un poco. No, Nítida, el no se título. ha pasado a formato presentación, ¿eh? Está en el formato que se ven a la izquierda todas y luego la otra central. ¿Sí? Sí, todavía sí. Vamos a darle un segundo a ver si es que va un poquito más lento. Sí, que puede ser a veces que vaya retardado. De todas formas, tampoco pasaría nada, ¿eh? Vale, es que yo sí lo veo en formato presentación. Vale, ¿las demás lo veis? Porque yo no, yo lo veo. Yo tampoco. Formato normal, no está. No. Sí. O sea, ¿lo veis en formato normal? Sí. Voy a achicarlo de todas maneras, por si no se cambia. Vale. Vale, que lo veáis lo más grande. Y intento Vale. de nuevo. Yo lo veo Vamos a grande. ello. Bien. ¿Ahora? ¿Lo ha cogido o no? No se ve, o sea, se ve más grande, pero se ve también, o sea, no se ve en formato de presentación. Pero vamos, se entiende y se ve bien, ¿eh? Yo por mi parte. Sí. Sí. Vale, entonces, bueno, pues me pongo en esto. Lo que yo os decía es que yo le he cambiado un poco el título y le he llamado Estrés e Inteligencia. Y la razón es porque nuestro trabajo, conforme vamos cogiendo experiencia y grado, como el vino, es optimizar nuestro bienestar. Y optimizando nuestro bienestar, pues tenemos que buscar cuáles son los partners estratégicos para un estado óptimo, ¿no? Porque sabemos que vienen cambios. Y hoy tenemos un cambio, mañana tenemos otro, pasado tenemos otro, y también no van a ser iguales. Entonces, mi expertise es nutrición. Trabajo mucho con, bueno, desde nutrición, desde la primera infancia, desde el embarazo hasta cuando vamos envejeciendo. Y creo que la nutrición tiene que formar parte de esas alianzas que tenemos que hacer para aplicar inteligencia a nuestro estrés. Entonces, las tres cosas que quiero cubrir son estas. La primera, y es que me parece una reflexión personal, y no paro de decírmela a mí misma, es la importancia de conocer nuestros patrones de comportamiento. Esto es fundamental, pero de decirnos la verdad a nosotros mismos, de saber
por qué nos estresa algo, qué es y cuál es el detonante. Y no solamente cuando se nos ha pasado, sino cuando nos está pasando. Luego os quiero compartir aprendizajes que he tenido yo, principalmente durante el tiempo de pandemia, donde de verdad que mi teléfono era un no parar y aprendí mucho porque al final cuando conversas, cuando tratas de ayudar o cuando te están ayudando a ti misma con esas preguntas, pues sacas bastantes tips con lo que puedes seguir adelante. Y luego, por último, voy a cerrar con el rol de la nutrición y la prevención, que creo que la palabra prevención la he puesto con mayúscula muy a propósito, porque todo lo que trabajemos en prevención es caballo ganador y da igual la edad y da igual el momento. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Vamos bien? Sí, sí. Vale. Entonces, vamos a entrar en materia. Yo tengo 3 preguntas que no hace falta que me las contestéis, pero creo que son preguntas que os ayudan a reflexionar. ¿Somos conscientes que el estrés cambia cómo se manifiesta a lo largo de nuestro ciclo vital? O sea, las manifestaciones de estrés cuando teníamos 20 años, íbamos a un examen, no tienen nada que ver con las manifestaciones de estrés a los 50, a los 60, a los 65. O sea, lo mismo que nos generaba la misma situación nos puede dar manifestaciones distintas. Entonces, esta es una primera reflexión que os hago. Bueno, Antigua- es que el estrés es acumulativo. Exacto, y vas a ver eso ahora en unas slides, el efecto mochila, como yo digo. Y me encanta que lo digas porque además cambia con la edad, ¿no? También. Luego, también os quiero hacer otra reflexión, que si somos conscientes que el bienestar en general va mucho más allá de tomar suplementos nutricionales. Yo os digo esto porque el Sistema Nacional de Salud de España, que es el mejor, porque tenemos muchas cosas cubiertas y tenemos la posibilidad de ir a un centro de salud y tenemos un médico de atención general. Y os digo que es el mejor porque llevo muchísimos países, llevo más de 40 países y hay pocos tan buenos como este, con todos sus agujeros, ¿no? Pues nos ha llevado a un tipo de actitud que es problema-solución. A mí me pasa algo, voy al médico, me receta y me curo. Yo ahora me encuentro con estrés, me faltarán vitaminas. Yo ahora no puedo dormir, es que me hace falta el magnesio. No sé. Entonces, hay cosas que tenemos que ser conscientes que para estar bien no se trata de tomar un suplemento nutricional, no se trata de llevar una dieta estricta, no se trata de coger algo que me lo tomo en el momento. Y esto me liga al tema de prevención. Y luego, sí me liga también a algo que creo que tiene que ser crítico, y eso sí quiero que lo llevéis hoy puesto de esta charla. ¿Qué nutrientes y qué alimentos tenemos que incorporar como un patrón diario de nuestra ingesta, que es como el equipo de serie de un coche? O sea, el equipo de serie de un coche tiene que ir porque tiene que ir. Entonces, yo creo que si hacemos una reflexión de esas 3 cosas, ¿qué es lo que me saca de mi patrón normal? Si pienso que me quiero cuidar y no puedo resolver la situación o resolver el tema del estrés cuando lo tengo en mi mesa, y si me doy cuenta de que hay algo que tiene que ir como equipo de serie, ya con esas 3 cosas vamos todos avanzando. Y parecen simplonas, pero cuando te pones a escribirlas o te pones a hablarte contigo misma, no es tan fácil. Porque lo que escribes hoy es diferente de lo que escribes al día siguiente. Entonces, fijaros esto porque me parece que tiene mucho impacto. La ONU, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya habla del well-being de las personas en las organizaciones. O sea, se da cuenta que el bienestar es crítico para cualquier trabajo. Tanto es así que Naciones Unidas ha declarado el tema del síndrome de burnout como un indicador crítico de salud y bienestar. La OMS en el 2022 lo reconoce oficialmente y aquí llamamos el síndrome de estar quemado. Lo que ocurre que, bueno, pues no está bien, o sea, no lo tenemos diagnosticado clínicamente como debería ser, pero el síndrome del burnout ya forma parte de las declaraciones de la OMS. Y al final todo esto, ¿por qué se ha acelerado más? Porque al final tiene un coste para las organizaciones y para la sociedad. Entonces, creo que aquí el mensaje que os quiero decir es que del 2022 esto ya es oficial y no es que vaya a menos, sino que va a más. Entonces, es aquí donde decimos qué medidas ponemos, ¿no? Os interpreto una foto de la realidad por estudios que he hecho. Cuando una situación nos va a estresar, nos cambia nuestro patrón de conducta.
no en el momento que nos está estresando, pero nos cambia antes, durante y después. Y aquí uno a lo que tú comentabas del efecto mochila, que se nos va cargando, es como un vaso, ¿verdad?, que se va llenando. ¿Qué es lo que desencadena este estrés? Pues que ponemos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo en focalizar lo que tenemos que sacar adelante. Y sin darnos cuenta, pero sin darnos cuenta es como que resbala, ¿no? Se nos van a un segundo plano hábitos de conducta saludable como una correcta alimentación, mantener cierta actividad física, tener un cierto número de horas dedicadas al descanso y luego también tener actividades de desconexión, es decir, algo que no sea exactamente o que me permita no pensar en el proyecto en sí. Entonces, lo sabemos, pero esto y estas alteraciones aparecen antes de la actividad. Luego, el tema de la correcta alimentación en la salud, como no lo tengamos integrado, en un momento difícil esto no pasa. Es súper difícil incorporarlo. Y luego, el concepto de prevención, si no pensamos que tenemos que trabajar en prevenir y actuar cuando nos encontramos en una situación donde podemos afrontar retos para este bienestar, es muy difícil. Por eso os digo yo que hay que aplicar la estrategia y la inteligencia. Pues de esta slide lo que quiero que os llevéis es el cambio de patrón de conducta antes, durante y después. Mira el tema de la calidad de descanso, porque muchas veces decimos que no puedo dormir, me he estresado. De los últimos informes, la mitad de la población reconoce que tiene un sueño que le impacta en su rendimiento y su liderazgo. 4 de cada 10 personas que se han entrevistado, por encima de 50 años, dicen que no duermen lo suficientes al menos 4 noches en la semana. Esto es mucho. Y el 66% dice estar insatisfechos con su calidad de sueño. O sea, con la cantidad, y el 55% con la calidad. Son números muy altos porque vamos a coger un promedio de un 50% de nuestro tiempo, que no, si no dormimos bien, esto afecta a todo. Y luego queremos cubrir ese tipo de insatisfacción interna con la comida, con la bebida, con actividades que a lo mejor no son las más apropiadas, ¿no? Pero indicadores de más del 50% es una alarma para una población que va a vivir hasta los 100 años casi, ¿no? 8 hábitos que aumentan el estrés, y esto es súper conocido. Pero quiero ponerlos aquí y si echáis en falta alguna típica, me lo decís. Darle vueltas a lo mismo todo el tiempo, no dormir bien, comer comida basura o excederse con los estimulantes, descuidar relaciones personales, sobrecarga de trabajo, ser negativo o tener una visión pesimista, no hacer nada de ejercicio y hacerse la víctima. Y ser muy perfeccionista, nítida. Sí, totalmente. Y la voy a poner la próxima. Esto la saqué de Sleep Revolution, pero súper de acuerdo. Ser muy perfeccionista y querer llegar a todo. Me parece fantástico. Pero este tipo de cosas... Perdón. No, disculpa. Yo pienso que también el saber gestionar las emociones y tener herramientas para ello es muy importante. ¿Me oís bien? Sí, sí, y sí, totalmente. Igual hablo un poco bajo. No, la gestión de las emociones es brutal aquí, ¿no? Pero ser muy perfeccionista también... Como aquí estamos viendo los hábitos que aumentan el estrés, a lo mejor si te parece yo pondría gestionar las emociones en los hábitos que quitan estrés. Sí, totalmente. Si tienes herramientas para ello, bueno, es descargar la mochila. Sí, exacto. Yo quería preguntarte, Nítida, ¿cómo valorarías la soledad no elegida como un desencadenante de estrés? Pues yo la metería dentro de relaciones personales, porque a veces no es descuidar. Tú no las has descuidado y te encuentras, ¿no? Pero otras veces es que te metes tanto en temas de responsabilidad o algo que quieres sacar y descuidas esa relación. Pero para mí es un detonante. Lo metería en el punto 4 de aquí, que es descuidar las relaciones personales.
Pero me gusta cómo lo has mencionado para... Yo te añadiría uno, Nítida, porque cuando veo aquí y pienso en el yoga, por ejemplo, pues en el yoga no solo es hacer ejercicios, sino aprender a no hacer nada. Y aquí faltaría eso, o sea, el dedicarle tiempo a relajación, a concentración y a meditación si eres capaz de ello. Pero el no hacer nada es muy importante también, que aquí no está. Sí, eso también, si te parece, lo deberíamos de poner en hábitos que liberan el estrés, ¿no? Sí, podría ser, exacto, pero aumenta el estrés el no No descansar. hacer, no haber, No es solo exacto. dormir, es el no hacer, que muchas El no veces hacer, exacto. confundimos, ¿vale? O sea, es no dormir, no, pero es distinto, es el no hacer, el justamente dejar los sentidos inactivos. Y eso cuando estás estresado es muy complicado hacerlo. Complicadísimo, Ujú. complicadísimo. Bueno, pues yo creo que sí estamos más o menos en la misma página, ¿no? Fijaros, a mí esto me gustaba, porque creo que es interesante ver el tipo de comportamiento o el tipo de liderazgo que tenemos. Bueno, el liderazgo suena como muy empresarial, ¿no? Pero cómo somos, ¿no? Y cómo se asocia con la calidad de sueño. Y fijaros cuáles son, por decirlo de alguna manera, las capacidades que se nos afectan. Si somos una persona, y aquí Teresa, voy un poco relacionada a lo mejor al comentario de muy perfeccionista. Si somos personas muy orientadas a resultados y dormimos mal, la capacidad mental que más se nos daña es la atención y la concentración. Si somos nosotros personas totalmente enfocadas en la resolución de problemas, las capacidades que más se ven afectadas es la creatividad, el desarrollo de ideas, obviamente muy relacionado con creatividad, y el reconocimiento de patrones de comportamiento. Si somos personas que nos encanta buscar nuevas perspectivas, out of the box thinker, lo que más se nos afecta es el aprendizaje y la memoria y la toma de decisiones. Y si somos personas totalmente enfocadas al apoyo de los demás, pues lo que más nos afecta son las reacciones emocionales, el procesamiento que hacemos de estas relaciones y el desarrollo de relaciones de confianza. Al final todos somos un poco de todo. Pero sí tenemos que saber que si soy una persona 100% orientada al resultado y he dormido poco, que ya empiezo el día donde mi capacidad de atención y mi concentración no está al promedio que yo tengo. Y digo el promedio porque luego vamos a volver al concepto de autopercepción. Pero bueno, yo cuando leí este paper me pareció muy interesante porque al final también te hace pensar pues, en el momento en el que estás, y no solamente para un tema profesional, si estás usando tu liderazgo en orientación de resultados o estás usando tu liderazgo en apoyo a los demás. O sea, creo que todos aquí jugamos o tenemos un liderazgo versátil en función de lo que tenemos que resolver, ¿no? También, ¿no? Mirar esta pirámide, porque esto siempre a mí me da un poquito de escalofrío. Este es el cambio de nuestro entorno poblacional. Mirar cómo era Europa en el 90. Pues tenemos aquí una pirámide, si la veis, es la primera columna. No sé si veis el cursor. ¿Veis el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, sí, se ve. Vale, pues aquí en el 90, pues más achatada. En el 2019 nos estamos subiendo, pero mirad en el 2050 es que muy poca base y la pirámide está muy larguita con una edad muy, muy fuerte adulta, ¿no? Claro, esto con nada más un enriquecimiento de la mujer, ¿no? En esta población. Esto es lo que nos hace pensar que el concepto de prevención es crítico. En resumen, vivimos más, tenemos menos hijos y más tarde, la edad de jubilación se extiende y tenemos que estar activos más años. ¿Qué es lo que nos pone estrés? Pues saber que tenemos que estar bien pues más tiempo y que cualquier impacto positivo, ¿qué es lo que nos pone más estrés? Pues que tenemos que estar bien por más tiempo y con qué tenemos que jugar, que cualquier impacto positivo, lo que hagamos sirve. O sea, da igual lo que hagamos. Todo lo que ayuda a prevenir nos viene bien. A veces es más un impacto holístico, que lo sentimos como que somos personas más grandes y más fuertes. A veces un impacto más de reconocimiento personal a nosotros mismos, o a veces un impacto de que podemos trabajar más tiempo con plenas facultades, ¿no? Entonces, tenemos oportunidades también en el aspecto de nutrición. Yo os pongo esto
obviamente porque trabajo en ello, pero todo lo que está relacionado con el microbioma y microbiota, que a lo mejor luego, si tenemos tiempo, podemos hablar, pues nos ofrecen muchas soluciones botánicas para abordar el bienestar con un enfoque más general. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de tomar fármacos, drogas que nos alteren nuestro sistema nervioso, no se trata de meter en nuestro patrón diario de alimentación plantas, alimentos que nos ayudan a tener un microbioma y una microbiota saludable que nos ayude a prevenir enfermedades no transmisibles como son la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y Alzheimer, todo esto, y luego que nos ayude a tener una mejor salud metabólica. Porque una salud metabólica, como yo digo, es una constelación de síntomas. Tenemos estrellitas que van saliendo por mucho lado. Todo esto que está maravilloso porque versa por una gestión del peso. Y no soy obsesiva de tener que estar delgada. No, no es eso. Y os digo, yo cuando doy muchas conferencias, lo primero que digo es que se habla mucho de la obesidad, pero nunca se habla de los trastornos de conducta alimentaria que están totalmente sesgados y como con cierta precaución de comentarlo. Entonces, no se trata solo de lo que tenemos que quitar, sino también de lo que hay que ponerle. Entonces, yo cuando hablo de gestión del peso, estoy hablando de las dos cosas. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos muchas oportunidades, como veis aquí. Luego ya Chusas pasa slides o lo que vosotros penséis. Y luego, Nitida, una pregunta. ¿Diferencia entre microbioma y microbiota? vale, la microbiota son las bacterias que tienes tú en tu intestino, ¿vale? El microbioma es la interacción de las bacterias, los productos que ellos generan y tu intestino. Porque la bacteria que vive contigo está generando productos, es un animal vivo. Entonces, no se trata de la bacteria en sí, sino la bacteria y todos sus metabolitos. Entonces es como probióticos y prebióticos. No es exactamente igual porque el prebiótico es la comida del probiótico y el probiótico Vale. sería la bacteria. Entonces esa bacteria se come la fibra, el probiótico sería como una fibra. O sea, si tomas una manzana, la manzana se la toma la bacteria y la bacteria pues tiene sus metabolitos, que Ya. no son excrementos, pueden ser excrementos también, pero o sea, la bacteria genera sustancias que suelen ser favorables y buenas para qué y cómo, y otras que a lo mejor pues no son. Por eso se habla tanto ahora de quiero cambiar la flora bacteriana, es que el antibiótico me ha pelado el intestino, es que tengo una leaky gut. Sí, todo esto es verdad. Pero yo aquí os quiero hacer, soy un poco disruptiva. La gente dice, no, es que el segundo cerebro está en el intestino. No, el cerebro está repartido por todo el cuerpo. Tenemos un cerebro que es la cabeza, una concentración de bacterias y de sus metabolitos que está en nuestro aparato digestivo, pero luego el cerebro está repartido por todo el cuerpo. Pero cuando tú tienes un dolor de cuello, o tienes una inflamación de las rodillas, o tienes un dolor muscular, o no sé, o te escuecen los ojos, está transmitiendo vía el sistema nervioso, pero también las vías neuromusculares, está transmitiendo información a tu cerebro que las interpreta. Cuando tú estás en un sitio que oyes y te están gritando, eso afecta a la percepción de tu cerebro. Luego, como concepto general, sí podemos decir que el segundo cerebro es el intestino, pero yo diría que aprendamos a que el cerebro está por todo el cuerpo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, y a lo mejor lo que tú decías, Chusar, en yoga, no solamente es una actividad de relajación, es una actividad que va mucho más allá para pues llevar esa parte de bienestar a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que pues afecta al tener un intestino que no está saludable, afecta al sistema inmune, afecta a nuestro nivel de energía, afecta a nuestro patrón de sueño y afecta al humor. Y esto, de verdad, coger a la persona que queráis que tenéis al lado. Y esto, vamos, derechos, la próxima vez que quedemos con gente, jugamos a esto si queréis. Vamos a saber quién tiene el sistema inmune y quién tiene el intestino en condiciones saludables o no, porque se nota mucho. Gente que a lo mejor come algo y se le pone un mal humor tremendo, primero, ese alimento no lo tolera bien, o ese alimento le genera una inflamación, o ese alimento le daña simplemente el resto de bacterias positivas que tiene. Pero esto que es una tontería afecta a 2 de cada 3 personas, como veis aquí. Luego no es tan tontería. Y luego también lo que pasa es que el intestino se va
dañando, se va haciendo más permeable a lo largo del tiempo. Cuando nacemos y tenemos una buena salud, pues ¿no? ¿Veis mis manos o no? Sí, yo sí los veo. Tenemos así y conforme nos vamos haciendo mayores y empezamos con lo que se dice el leaky gut, el intestino permeable, pues se nos va abriendo. Entonces, cuanto más abierto, más toxinas entran. Más toxinas entran y más nos afecta nuestra salud, nuestro bienestar. Nítida, Bueno, te voy a preguntar por, no la slide anterior, la anterior, donde me ha parecido ver que aparece el cacao, que sí, es saludable, pero aparece el cannabis. y también, bueno. ¿De qué Y manera se puede consumir cannabis de forma legal? ¿O cómo es tu recomendación de poder aportar esta parte del cannabis? bueno, os cuento, veis cannabis y veis también cacao. ¿Veis? Lo primero es que son el producto genérico, ¿vale? Sí. Y luego lo que trabaja son principios activos. Si tú coges el cannabis tiene muchísimos ácidos grasos. Hay 16 de los ácidos grasos que tienen que son antiinflamatorios y no son alucinógenos. Por eso ahora hay tantísima empresa que está empezando porque quiere extraer el tipo de ácido graso del cannabis que tiene un efecto antiinflamatorio y calmante de dolor, pero que no tiene efecto alucinógeno. ¿Qué producto? No la planta entera, es exactamente ciertos componentes de sus aceites. ¿Y cómo podemos incorporar esto en nuestro día a día? ¿O cómo podemos asumir esto de forma legal, por supuesto? Yo creo que vamos a ver en los próximos años, pero muy pronto, suplementos nutricionales de estos aceites esenciales. Hay empresas que están ya terminando de hacer los experimentos. De hecho, en Vallebrón se está haciendo un experimento en efectos en pacientes con cáncer, que se les está dando este aceite esencial para ver cómo les baja el dolor. Y os digo Vallebrón porque estuve mirando el estudio, me pidieron una opinión, pero se está haciendo mucho, pero no es el cannabis normal, o sea, no es el punto de ir alternativo y plantarlo en la casa. Claro, es que ¿Vale? a esto me refiero No, que esto no es así. ya, sí, esto lo entiendo perfectamente, Nítida. O sea, esto no es una broma, esto es una cosa Ya. seria. Pero vuelvo a formular otra pregunta, o sea, ¿qué producto se puede comprar legalmente para poder incorporar esto de forma habitual? ¿Existe ese producto a día de hoy o no? Pedro, hay No. cremas, por Sí. ejemplo, antiinflamatorias. Hay Por cremas ejemplo, antiinflamatorias. Hay cremas. en los herbolarios, Pedro, ya puedes encontrar este tipo de, entre comillas, medicación. Tú vete a un herbolario, la cuestión es encontrar a un fabricante, o que te den algo, porque tienes que mirar mucho la composición, lo que lleva, lo que no lleva, porque hay a veces, como todo también es mucho marketing, hay que estar muy bien informado para saber lo que te estás metiendo en el cuerpo. Pero en los herbolarios ya venden. Si tienes a alguien de confianza, puedes encontrar algo. Pero hay mucho negocio con esto ahora, hay que tener cuidado. Me alegro que lo digas así, porque los estudios clínicos aún no son tan evidentes como para que haya una regulación que diga lo que se tiene que poner y lo que no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se está tomando la oportunidad y hasta en los mercadillos tú vas a un mercadillo de estos medievales y te encuentras el puesto del cannabis. Entonces, claro, si la composición que tiene de estos aceites es la correcta o no, yo lo dudo. Y lo dudo porque, mira, si miras, imagínate que te lo estás tomando, vamos a coger la tercera columna, que es la de calmar el dolor, que sea antiinflamatorio. Encima del cannabis tienes el turmeric, que esto es la cúrcuma. Si me preguntas qué estoy tomando yo llevo tomando cúrcuma desde hace 8 o 9 años, ¿vale? Me he leído todas las cúrcumas del mercado, me he revisado las composiciones, me he revisado las absorciones, he leído los estudios clínicos, porque a pesar de que se lleva comercializando muchísimos años, la evidencia científica va avanzando. Entonces, a lo mejor la cúrcuma que yo consideraba en base a la evidencia científica la mejor hace 6 años, ahora te podría decir que compro otra. ¿Por qué? Porque han salido otras cosas o porque yo la necesito la cúrcuma a otro nivel, ¿no? Entonces, ahí lo que te diría es, bueno, como ha comentado, no sé quién lo ha sido, porque yo como estoy viendo mi slide, no sé quién pregunta o comenta, pero sí, primero, tienes que leer la etiqueta, tienes que saber la concentración que hace falta
y luego tienes que saber que el fabricante que lo está haciendo o sea, sigue las normas de fabricación y lo que pone ahí es lo que es. Y no es fácil y por eso nos metemos en el charco del desprestigio de las plantas medicinales y los remedios naturales. Pero pasa igual también con el cacao, que lo comentabas antes, y con el café y con la cafeína. O sea, entonces ahí, claro, pasamos a otro nivel de evidencia científica y de para qué lo tomas. Yo también creo que, aparte, o sea, que hay que mirar, bueno, soy Silvia, Hola, hay Silvia. que aparte es que hay que mirar mucho los porcentajes y luego para que te den Exacto. algo de calidad y tal, también es que se eleva mucho el precio, porque al final no vas a conseguir, o sea, lo barato no sale mejor. No, o sea, es que la calidad también, claro, también vale. Y es lo que hay. Y ahora esos productos, si quieres conseguir algo que no tenga un 0,000 de lo que tú quieres, pues seguramente tendrá un precio alto. Creo yo. Nítida, sí, perdona Silvia, Nítida, quería hacerte una pregunta sobre el jengibre. ¿Puedes darme tu opinión sobre el jengibre? Es el ginger, ¿no? Que pones aquí, Sí. entiendo. Este es un producto que se puede comprar en una frutería, Y lo lo puedes tienes ahí, rallar lo en dices. casa y lo Sí. puedes incorporar. ¿Qué opinión tú como experta puedes dar como el jengibre? Yo en mi caso concreto, desde hace ya meses he incorporado el jengibre todas las mañanas en zumo de naranja rallado y a veces dudo de si estoy haciendo bien o mal. Pues en mi opinión, como experta y como consumidora, te digo que estás haciendo bien. Pero déjame que te haga la pregunta. Pues te digo que estás haciendo bien porque en principio goza de muchas propiedades. Pero ¿para qué lo estás tomando y cuánto te rayas? Esa sería la pregunta. Porque en Pues función de para qué lo estés tomando, así es la cantidad, ¿sabes? realmente no lo estoy tomando por ningún motivo especial simplemente lo estoy tomando probablemente por lo mismo que tú a lo mejor tomas cúrcuma, porque consideras que es un antiinflamatorio y que es un producto que mal no te va a hacer si la dosis es la correcta, porque el secreto de todo está en la dosis. Ahora, me dices, ¿qué dosis rayo? Pues rayo todos los días un poquito de jengibre. ¿Cuánto? No lo peso. Pues ahora conforme hay una diapositiva que pongo cantidades, Vale. concretamente sobre el ginger, creo. Vale, pues ya está, gracias. Nos vemos si quieres. Bueno, estábamos aquí y os voy a contar un poco el origen de todo esto. Esta soy yo, ¿eh? Hace muchísimos años, cuando estaba en la universidad, estaba estudiando farmacia. Yo elegí la parte ecológica. Es que me ha gustado siempre muchísimo el campo, me gusta mucho el monte, me gustan mucho las plantas y me gusta mucho el saber popular. Os cuento esto para deciros que todo lo que yo os voy a hablar no es algo que me he estudiado los últimos 5 años, porque también es que yo cuando voy a cualquier librería o entro en los aeropuertos a comprar lo que sea, hay tantísimo libro de plantas y tanto persona hablando de temas medicinales y de alimentación y demás, que a veces con la mejor de las intenciones, pues falta un poco de reflexión o falta de estudio o falta de, no sé, para mí sería una seriedad académica. Y no es que yo sea, de verdad, no, para nada soy un referente, o por lo menos yo no me considero un referente, pero os quiero decir que yo con esto empecé, pues eso, cuando estaba en la carrera, mi trabajo de investigación, que iba a ser mi tesis doctoral, era preguntar a la gente de la provincia de Lanjarón. ¿Lanjarón por qué? Porque tiene la sierra y tiene la playa muy cerca. Entonces, las plantas medicinales que hay ahí son muy representativas de la península ibérica. Entonces, mi trabajo era para qué usan las plantas, cómo la usan, cuántas veces o cuál es la historia que tienen de uso de esa planta cogerla y clasificarla botánicamente en el Herbario Nacional de Madrid. Luego, esa planta, ver los principios activos que tenía y ver dentro de la medicina académica, o sea, de la ciencia, si los principios activos que tiene esa planta se correlacionan con principios activos que están publicados científicamente y con los que se han hecho medicamentos. Ese fue mi trabajo. Y todo esto, pues ya como veis, me veis ahí en mi época medio hippie, con mi cámara de fotos recogiendo plantas por el campo
Pero creo que es una manera buena de explicaros por qué entré en esto, ¿no? Yo estaba estudiando farmacia y quería saber pues qué medicamentos se hacían con las plantas y por qué, y arranqué de la cultura popular. Entonces, aquí es de estos libros que cuenta Chusa. El primer libro que publiqué fue el de las plantas de uso medicinal en Lanjarón, que lo publiqué con el secretario de la Universidad de Granada y es catedrático de botánica, donde hablaba de 84 plantas y alimentos que fueron los que estudié. Y hay muchos más, pero a lo mejor me preguntas por algunos y no lo sé. O sea, yo sé los que me he estudiado, ¿vale? Luego esto fue un bestseller, lo hicieron libro del mes, y la manera como yo trabajo las plantas, y aquí he puesto esto es la pita, o sea, o el agave. Entonces yo lo que hice, bueno, pues voy el agave, la época de floración, su distribución, su ecología, la parte que funciona, porque no cada parte de la planta tiene una función, y cuál es el uso popular. Y esto era lo que a mí me decía la gente del campo. Esto fue 2 años de recogida de campo. Entonces me decían, mira, cogemos la hoja y la parte de arriba y lo hacemos en infusión para tratar la úlcera y el dolor de estómago. Y luego muchas veces cuando nos duelen las muelas, pues hacemos como un colutorio y lo ponemos en el dolor de muelas. Y luego el zumo lo uso para cicatrizar. Esto es lo que hacían con el aloe. Yo miraba qué principios activos tenía el aloe y aquí cuando miraba estos principios activos veía quién lo había documentado y las referencias bibliográficas y la referencia. Entonces, este fue, por decirlo de alguna manera, cómo yo empecé y cómo entré en estos temas. Esto me llevó a escribir un segundo libro que me lo pidieron del Instituto de Empresa, la Escuela de Empresarios. Me dijeron, oye, ¿por qué no escribes sobre plantas para el estrés? Y les dije yo, ¿por qué creéis que no se escribe sobre eso? Porque es que no hay una planta para el estrés. Esto es mucho más complicado. Porque a lo mejor a ti el estrés te lo da dormir poco y a mí me lo da que duermo mucho y que quiero tener más energía, ¿no? Digo, aquí hay que aterrizarlo de otra manera. Y luego lo tercero fue un paper que publiqué en tiempos de COVID porque me pedían, pues toda la gente que me conoce me llamaba y me decía, oye, ¿qué me puedo tomar para prevenir? ¿No? Y aquí estábamos todos en el mismo charco. Entonces ya pues, me puse a estudiar todo el tiempo que estuvimos encerrados y al final publiqué en una revista de alto impacto que es Nutrients, pues los fitonutrientes y los nutracéuticos para el COVID. Y de aquí ya saqué otro tercer libro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que de lo que he escrito lo tengo bien documentado científicamente y culturalmente y trato de ser cauta en las recomendaciones, ¿no? Y bueno, uy, ¿cómo se nos está yendo el tiempo? Susana, nos va a dar tiempo. Va a ir un poquito más rápido, ¿vale? Un poco porque ya he visto las preguntas que puedes interesar más, ¿no? Pero bueno, el estrés, empiezo con el tema de autopercepción. Entonces, de verdad, esto es muy pronto. Y es muy pronto, lo tenéis que hacer muy pronto y lo tenéis que hacer muy bien. Sabiendo que el estrés nos cambia el patrón de conducta antes, durante y después de un proyecto, que tenéis que pensar qué es lo que se os ha alterado antes. El que dejáis de ir al gimnasio o no hacéis nada, el que cambiéis la alimentación, el descanso o cualquier otra actividad, o todo. ¿Vale? Mirad aquí un estudio que hice yo con emprendedores. Les decía antes y después, y aquí vamos al efecto mochila. Y quise diferenciar entre mujeres y hombres, pues había patrones distintos. Entonces, el 50% de las mujeres no volvían a su ritmo de ejercicio físico. Sin embargo, curiosamente recuperaban más su patrón de alimentación. La calidad del descanso en un 20% nunca la recuperaban y lo que claramente estaba dañado es que solamente trabajaban. En el hombre el ejercicio físico tampoco se recuperaba, pero en cambio en la alimentación ahí se metían en un charco que no, bueno, pues se dejaban llevar. Yo trataba de ver si esto es porque nosotras desde jóvenes pues queremos pues cuidar al tipo o algo así, ¿no? Pero eso es mi especulación. Pero sí es cierto que dentro de un patrón muy parecido, la única diferencia considerada entre hombres y mujeres era volver al patrón de alimentación. Luego comparé grupos de estudiantes
estaban haciendo un MBA porque es una situación muy estresante con el grupo de emprendedores. Y lo que sí era curioso, y mirar solamente la diferencia en las flechas. Cada vez que baja la flecha o que se queda recta es porque estamos igual. Cuando sube es porque nos recuperamos. Cuando nos metíamos a meter una empresa, montamos nuestra empresa, es que nos cuesta mucho volver al patrón. Y tiene lógica también porque tú acabas de hacer un estudio o acabas de hacer un proyecto grande o acabas un curso y dices, uff, ya me lo he quitado. Pero cuando has lanzado tu empresa y continúas con la empresa, es que no has vuelto. O sea, estás ahí, estás en una situación de sobredemanda, ¿no? Y mirar los hábitos modificados. Pues había un alto consumo de cafeína y estimulantes en el 66%. El 66% también decía que no había tiempo para comer. El 35% decían que comían mucho más. Un hábito que no me pareció malo, pero interesante, que el 20 y tantos por ciento, cerca de un 30%, aumentaban, bebían más agua. Solamente un 18% usaban plantas medicinales para conservar energía, incluso para relajarse. Y solamente casi un 7% aumentaban el consumo de pescado cuando son grasas inteligentes. Este es el perfil de emprendedores. El de estudiantes es muy parecido, no lo he puesto en la gráfica porque quedaba mucho, y la diferencia es que los estudiantes que eran más jóvenes, esta barra de uso de plantas medicinales y una tendencia a ser más conscientes de utilizar este tipo de remedios era más alta. La única diferencia estaba en la barra esta que se ponía en un 20 y tantos por ciento. ¿Por dónde empiezo? Y es aquí, no sé si tengo aquí el jengibre en esta página. Mira, lo tengo en la última. Estas son las plantas del estrés, ¿no? Entonces yo aquí he puesto café, cacao, cola de caballo, cúrcuma, el espino blanco, pero aquí la actividad. ¿Y por qué esta columna de actividad? Porque al final a lo mejor el estrés o lo puede generar no tener la suficiente energía o concentración. En cambio, el estrés te lo puede generar porque estás como bastante deprimido y estás buscando algo que te eleve el estado de ánimo. O a ti el estrés te genera mucha contracción muscular y entonces necesitas un antiinflamatorio y es aquí por lo que está el jengibre. Esta es la última tabla del segundo libro y aquí pues lo que tengo son los principios activos, el uso popular, la medicina académica y la evidencia. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos de aburridos? Aburridos, nada. No, vamos No, muy bien. de Está aburrido ¿Seguro? nada, interesante. es interesantísimo todo lo que estás diciendo y te va a faltar tiempo, ya te digo. Sí, ya me estoy viendo cómo es. Yo creo que el primer punto, hemos cubierto el primer punto de la agenda, entonces sí quiero que os quedéis con lo que está puesto en verde. Y le he puesto el clip porque si lo podéis poner en un clip cerca de vosotros es más fácil. Autopercepción. Miraros a ver si es falta de sueño o es mucho sueño, si es que veo mucha agua o veo poca agua, si es que me contracturo o no me contracturo. Que veáis el impacto general que tiene antes, durante y después de la actividad, del proyecto, del estrés, de la situación, de la soledad, de perder, no sé, todo lo que habéis hablado. Y luego, que cualquier hábito que generéis tiene una oportunidad. O sea, es que da igual, o sea, empezar por lo que os sea fácil. Porque de una cosa pequeñita haces una burbujita que luego se une con la otra. Y ahora quiero hablar de aprendizajes, y aquí yo creo que me aparece lo del yoga. ¿Qué fueron mis aprendizajes en pandemia? Pues a mí me llamaban, porque la gente tenía problemas de sueño, de peso, de tipo de dieta, y luego me consultaban todo tipo de información que aparecían con redes sociales, que si me tomo clorito o no me tomo, que si resulta que ha habido un boom de la artemisa, se ha acabado la artemisa en los herbolarios, que si me tomo la ayahuasca, que si no sé qué. Y al final yo volvía al tema de los hábitos, ¿no? Y de hacer un reseteo y de hacer elecciones, porque no se trata de, para superar el estrés, crearte más estrés, sino voy a elegir una cosita y lo hago y me concentro en eso y hago atención plena, como decías tú, Chusa, a que este va a ser mi prioridad y solamente con esto me siento bien, ¿no? Y luego sí preguntaba al final, cuando se pasaba de una situación mejor a la otra, ¿qué recursos? Y de los recursos que generalizaban, todas las personas con las que hablé hablaban de yoga y meditación, de tener familia, amigos a los que llamar
o hacer algo más. Hacer algo más que podía ser, yo qué sé, de todo, desde empezar a pintar hasta pintarme el estilo de dibujos, hasta empezar a cocinar o hasta coser o hasta aprender de vinos, no sé. Y todos hablaban que en cuanto pudiéramos salir, estas eran las cosas que no querían perder. Disfrutar de la familia, caminar a diario, desarrollar alguna actividad lúdica, dormir, buscar divertirse, yoga, dosificarse, pasear. Como veis, no hay palabras que salgan mucho más fuertes, pero la que salía grande era desconectar, divertirse y luego en paralelo salía fortalezas, o sea, generar fortalezas y ejecutar acciones. Estoy segura que todo lo tenéis en la cabeza, pero creo que la dificultad está por dónde empiezo, ¿no? Y bueno, yo hice una serie de entrevistas a gente con bastante éxito a nivel nacional y a nivel internacional y les pedía personas con perfiles súper distintos. Esto fue una reunión que hicimos en el Instituto de Empresa donde presenté el libro y les decía qué conclusiones y cómo lleváis el estrés, pero personas de lo más variado. Y me decían, mira, lo primero que queremos decir es el backpack, que es la mochila, o sea, el estrés se llena. Lo segundo es que lo que no se trabajaba en la prevención era muy difícil. La tercera conclusión que me venía de ellos y que decían todos, tomamos una aproximación estratégica. Empezamos por esto, luego vamos a lo otro. Y luego que tenían que tener conocimiento. O sea, tenían que creer el que si incorporo jengibre es que me vale la pena por esto. O el que si voy al gimnasio, o sea, tenían que saber el motor de cambio de por qué se metían a hacer algo distinto o por qué empezaban. Y esto es súper importante. Porque personalidades tan distintas, os digo, como el que revolucionó en el mundo el el trasplante intestinal, el que lleva los casos difíciles en Harvard, uno de los diseñadores más famosos del mundo, un empresario que lleva clínicas, que es el responsable de todas las clínicas de tercera edad en España. No sé, os digo perfiles súper distintos, un genetista. Bueno, gente muy diferente a la que le hice entrevistas con actividades completamente distintas, pero el patrón de conclusión para manejo del estrés era este. Entonces yo ahora os digo, y esto lo lleváis a vuestra casa, ¿qué pasa si mejoras tu dieta? Pensarlo, ¿qué puede pasar? Y si mejoro mi dieta no es que me pongo a comer mal, es, sí, hago una cosita pequeña. Entonces, haceros esta pregunta y contestarosla a vosotros mismos. Pues mira, si mejoro esto, a lo mejor me pasa lo otro, pues poneros con eso. Y luego, lo siguiente que es, yo creo que ahora me parece que os tendré medio convencidos, si ya no lo veníais de casa, que si es posible, somos capaces de cambiar nuestros hábitos y evolucionar en nuestra percepción de bienestar. ¿Estamos aquí? Sí, sí que lo estamos. Los hábitos son lo mejor, crear hábitos. Creo yo. Vamos, que... Sí, ahí estamos. Pero claro, tenéis que tener una motivación. Y fijaros cómo cambiaron las motivaciones en la pandemia. Antes de la pandemia, la gente, ¿por qué quería comer mejor? Querían perder peso, se querían sentir mejor y tener más energía, o querían ya como una tercera barra proteger mi salud. En cambio, después de pandemia, este mismo estudio se hizo y lo primero que decían es, quiero comer mejor para reforzar mi sistema inmune y quiero comer mejor para mejorar mi estado de ánimo. Fijaros el cambio. Entonces, es la pregunta que os tenéis que hacer vosotros ahora. ¿Por qué quiero comer mejor? Y a lo mejor puede ser algo tan indulgente como quiero comer mejor porque quiero tener mejor apariencia física. Si te vale, pues eso es, ¿no? Pero no decir quiero comer mejor porque quiero tener una dieta saludable y porque te quiero tener en el planeta un impacto sostenible. Es muy bonito. Yo vengo ayer de hablar en El Español sobre la dieta sostenible. Y esta noche tengo una cena para hablar de la dieta planetaria en un montón de restaurantes. Pero si eso no es lo que os motiva, fuera, aquí tenéis que buscar exactamente qué es la motivación para esto, ¿no? Y luego a lo mejor cierta motivación la voy a dar yo aquí con esta
transparencia. Está en inglés porque lo he sacado directamente de online. Una de las motivaciones cuando envejecemos es la inflamación. Y es lo que ahora se llama inflammaging. Y es Sí. que al final pues nos vamos inflamando por la edad, porque los alimentos no nos protegen como nos protegían, porque los órganos no funcionan como empiezan a funcionar. Yo siempre me río mucho cuando voy a Harvard y estoy allí con los que han sido mis mentores, que ellos son ya muy mayores, que cuando se ven dicen, ¿qué tal? Y se saludan uno al otro diciendo, ya sabes, cada año un órgano. ¿No? Como diciendo, cada año un órgano se nos afecta. ¿No? Entonces, todo lo que tiene que ver con la inflamación, creo que lo que hagamos para prevenirla es importantísimo, porque la inflamación no solamente son que nos duelen las rodillas, es que esta contribuye muchísimas más a patologías que tienen que ver con el sistema inmune. Entonces, por ahí, que no soy pesimista en absoluto, ¿eh? Y además la gente que me conoce ya lo saben que, yo he nacido positiva de serie, pero el tema de la inflamación sí es serio, porque es luego lo que nos afecta a todo, el respirar, la visión, la digestión, los huesos, la salud cardiovascular, ¿no? Entonces aquí, con salud cardiovascular, os llevo a qué alimentos tenemos que tomar para esto inflammaging. Entonces, ácidos grasos omega 3, DHA. De aquí soy experta, yo lo digo, mi tesis doctoral fue en DHA y se hicieron casi 500.000 copias de mi tesis doctoral y se repartieron por todo el mundo. Dentro de omega 3 es el DHA, no son todos, ¿vale? Antioxidantes que encontramos en fruta y verduras, antiinflamatorios que se encuentran en el ajo, la cebolla y la cúrcuma, alimentos ricos en quercetina como las uvas rojas, manzanas y cebollas, y ricos en magnesio como chocolate negro, aguacate y frutos secos. Estos alimentos que estoy segura que los tomáis, pues solamente es que si hay semanas que a lo mejor no lo habéis tomado, pues a la semana siguiente apurar un poquito más, ¿no? No se trata de que todos los días nos tenemos que hacer un batido con todo esto y tomárnoslo, sería ridículo. Pero sí tener en cuenta que estos son alimentos básicos para esto inflammaging. Y ahora os tengo que dar algún tip para que empecemos. Disculpa, doctora. Dime. Una pequeña pregunta, por favor. ¿Qué opina del MSM para la inflamación? Este compuesto Ya. ya. Yo, bueno, no puedo tener una opinión tan fundamentada como está aquí porque no me lo he estudiado mucho, ¿vale? Ok. Entonces, yo lo que te diría es que si tienes una dieta que incluye todo esto, pues no sé a qué punto te hace falta complementarlo. Pero Ajá. también me tienes que decir si te lo estás tomando como prevención o como tratamiento. Más bien pues por temas musculoesqueléticos y para la inflamación, pues y para el dolor como analgésico también, para no tomar tanto ibuprofeno. O sea, ibuprofenos que me dañan también por la presión arterial. No puedes ir con esto. Totalmente. ¿Te lo estás tomando autodidacta o te han dicho la cantidad? No. Estoy con un proyecto de naturales, todo es natural, de medicina natural y así. O sea, no estoy haciéndolo por libre albedrío. Vale. Bueno, obsérvate, mírate a ver cómo vas, ¿vale? Y una pregunta. Pero sí, que estés en buenas manos para que te monitoricen, ¿no? Esto sí, eso sí, muchas gracias. Una pregunta, disculpa mi ignorancia, pero el omega 3, ¿dónde lo encuentras? O sea, ¿en qué tipo de alimentos? Mira, principalmente lo tienes en los pescados azules, la sardina, el boquerón. Vale. ¿Sí? También hay omega 3. Es que de omega 3 hay muchos tipos. Pasaba como con el cannabis, hay muchos tipos. Pero los que son protectores y trabajan en la inflamación es el DHA y el EPA. Entonces, todo lo que son las personas mayores que tomaban esta cucharada de aceite de hígado de bacalao estaba llena de DHA. O sea que fijaros ya la cultura, como ya lo que se va transmitiendo de generación en generación tiene un sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que son pescados azules es de los alimentos más ricos. También lo tienes en el huevo, lo tienes también en las nueces.
Creo que tengo una slide luego con esto. Y bueno, ya es que tampoco quiero extenderme mucho más, pero tenemos que desarrollar hábitos saludables. Tenemos mucha tendencia a nuestro concepto SMART, pero os puedo decir que cuando estamos hablando de estrés, no todo es medible. Entonces, todos los objetivos no tienen que ser SMART, por eso pues, os he puesto una carita sonriente. Luego también os pongo un corazón porque no poner nada que sea irreal no tiene sentido, no ayuda. Y luego os he puesto aquí un rayo porque lo que no se puede buscar en la dieta lo que no está en la dieta. ¿Vale? La dieta ayuda, pero no es lo único. Entonces, que seamos conscientes. Pero, sin embargo, sí os quiero hablar del factor POSE, que no sé si os suena tanto o no, pero es preferencia, poner alimentos que os gusten. Organización, compra y raciones. Buscar apoyo, expertos o colegas que os estimulen. O sea, si os vais a poner a hacer algo, mejor si estáis con alguien que también hace lo mismo, ¿no? Y luego también buscar un ambiente familiar, redes e influencias positivas. Para hacer pequeños cambios, hay algunos que los podéis empezar solitos, pero siempre es mejor poderlo comentar y jugar con estas cosas. Y bueno, esto yo creo que lo vamos a saltar porque si no, no acabamos. El sistema inmune. Y aquí teníamos nutrientes que os quería poner yo por aquí, temas de prevención y tratamiento. Y todo esto es prevención. Pero dejadme que os diga una cosa, para tratamiento, cuando estábamos con COVID, decían, oh, es que se puede tomar mucha vitamina C o se puede tomar vitamina D. Para tratamiento, no, porque para tratamiento nos tendríamos que tomar 2.000 litros diarios para la vitamina D que hacía falta o tomarnos 18 pimientos por la mañana de desayuno. Entonces, mientras que prevención son raciones apropiadas, para tratamiento son raciones que no son reales. Entonces, no nos podemos curar las cosas a veces con la alimentación. Lo que la alimentación nos ayuda es a prevenirla. Y luego, bueno, aquí esta es una diapositiva que la he puesto luego porque creo que aquí tenéis nutrientes que son claves. Lo que preguntabas, Teresa, pescados azules, nueces, omega 3, DHA y EPA, cuál es la dosis recomendada, qué alimentos lo tiene, arenque, salmón, sardina y la cantidad en enfermos. Entonces, si la cantidad normal es de 250 miligramos, que te lo tomas con una rodaja de salmón, si tuvieras una enfermedad vírica, tendrías que tomar esta cantidad y esta cantidad tiene que ser intravenosa. Entonces, por eso te preguntaba a ti cuando me preguntabas por el MTM, que si estabas tomándolo como prevención, como tratamiento y si te estaban siguiendo, porque es que varía mucho la dosis. Sí, el MSM, sí. Sí, el MSM. Sí, no, claro, hay que tener también el porcentaje y no pasarse tampoco de un porcentaje, porque si no, tampoco es bueno. Y luego, bueno, esto nada, es un paper que es un poco referenciado de lo que ya hemos hablado y de las cantidades y las dosis diarias. Y bueno, yo lo que se me ocurre, como también tengo, como yo digo, un trasfondo empresarial, es que en vez de haceros un canvas de negocio, que os hagáis un canvas, que es mi salud en un canvas. Yo lo hice en la escuela de negocios, se hicieron un canvasal y esta sería mi recomendación para vosotros, que para cualquier cambio busquéis vuestros aliados, quien os pueda ayudar, qué actividades claves son las que son indispensables, qué recursos necesitáis, cuál es vuestra proposición de valor para vosotros mismos, qué es lo que a vosotros la motivación, qué relación tiene lo que quieres hacer con tu situación diaria, si tuvieras que hacer elecciones, con qué te quedas de todo lo que estás diciendo, porque sabes que todo no lo vas a hacer, con qué 2 cosas me quiero quedar, qué preferencias tenéis, esto me lleva un coste y cuál es el beneficio esperado. Entonces, fue súper gracioso porque cuando yo hice este trabajo en unas clases de un máster que daba y hacíamos el canvasal, era divertidísimo porque luego se compartían entre ellos, bueno, pues el diagrama que se habían hecho cada uno y el hecho de compartir el diagrama ya era el aliado, ¿no? Y bueno, pues ya para acabar, este libro lo tengo en abierto. Lo digo porque sí, de 5 nutrientes para prevenir infecciones víricas. Si entráis a la editorial de la Universidad de Granada, yo publico con la universidad, lo podéis leer, está abierto. Y el de las grasas inteligentes,
que es con todo el tema del omega 3 y el omega 6 y el DHA también. O sea que estos 2 libros son gratuitos, los podéis abrir y los podéis descargar. Muchas gracias. Y nada más, eso es todo lo que yo tenía así hoy un poco así contado rápido. No sé a qué punto se os ha hecho ya muy tarde, tenemos ahí ya la mariposa en el estómago, muertos de hambre todos, pero pues si algo se os queda o podéis rascar ahí un par de cosillas, yo encantada. Pues fíjate, yo es que estoy encantada porque la verdad que los alimentos que has comentado son alimentos que me encantan y que incorporo muchísimo en mi dieta, salvo el chocolate. Yo no muy de chocolate no soy, pero por ejemplo, hablaba Pedro del jengibre. Yo el jengibre lo compro no natural, pero lo compro como si fuese digamos, las típicas frutas deshidratadas y lo que hago, que me encanta, es lo pico en las ensaladas. Está buenísimo. Y entonces me parece riquísimo. Y es, al final, los alimentos, yo me muy contenta porque digo, oye, es que a mí, en general, todo lo que comentas son las típicas cosas que yo como habitualmente. Es verdad que hay otro tema que tiene que ver, yo creo, con el control del estrés a nivel emocional, ¿no? O a nivel de tu propia personalidad. Entonces, solamente digo una cosa, si yo no comiera eso, me estaría subida en un pino todo el santo día. Yo, en primer lugar, enhorabuena, muy interesante, interesantísimo todo, ¿vale? Y te quería hacer una pregunta, ya una última pregunta, y es, ¿qué relación existe o qué relación crees tú que puede existir o cómo ves esto que voy a decir ahora? En un estado de estrés o de ansiedad, el cuerpo pide cosas. ¿Hasta qué punto le damos gusto? Un ejemplo. Estoy nervioso y me pide chocolate. Yo soy muy chocolatero. ¿Hasta qué punto me dejo llevar? ¿Cómo gestionas esta parte de lo que me está pidiendo el cuerpo? ¿Me lo está pidiendo para...? ¿Cómo gestiono esto? Porque lo necesita el cuerpo, es placebo, es, no sé, ¿qué puedes apuntar en esta línea? De esa el cuerpo te pide y tú sabes que esto me va a venir bien y no sé, esta parte. No sé si me he expresado correctamente, Nitya. Perfectamente, porque es que es un comportamiento normal, o sea, es lo que pasa. Te piden algo, hay gente pues que se toma un café o hay gente que se fuma más o tú, ¿sabes? Eso son, porque tratas de llegar... Sí, sí, o sea, Chocolate, es así. O tomas el chocolate o tomas un bollo o no sé, o una caja de torreznos. Déjame que me vaya a nuestra barrita nutritiva, como yo digo. ¿Esto qué es, Pedro? Esto es así. Pero ¿qué ocurre? Lo que decía antes, hay que ayudar en la prevención. Si tú ahora esto lo absorbes, sabes que esto lo haces y dices, antes de llegar ahí, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner, como sé que me voy a ir de cara al chocolate, el chocolate que voy a tener en la casa va a ser chocolate negro, que sé que si tomo un poco va muchísimo mejor. Y en vez de tenerme unos bollos, me voy a tener un dátil. Vale. Entonces, a la primera vez a lo mejor te pones como te cabreas contigo mismo, decir, ¿para qué puñetas tengo yo aquí un dátil? Pero te aseguro que la segunda vez te cabreas muy poco y la tercera mucho menos. Porque se aprende muy rápido, pero te lo tienes que haber trabajado antes. Lo que no puedes hacer es ponerte así, tener la casa llena del chocolate ese tan bueno valor con todas las almendras y todas esas cosas. Eso es que eso no te lo comes, ¿sabes? Es igual como yo a veces te digo, el jamón bueno que tienes en casa, te comes todo el que haya. Entonces, es que ahí es por eso que es la prevención, es la organización. Vale. Y tú dices, bueno, me voy a estresar la semana que viene o estoy súper estresado. Entonces, a lo mejor no tienes que empezar por ahí, tienes que empezar con algo que te ayude un poco a llegar ahí. O cuando me vaya a dar esto, pues resulta que me voy a dar un paseo o quedo con alguien o Una distracción, hago ¿no? una alimentación consciente, ¿no? Exacto, gracias. A mí, Nítida, tienes que Dime. ir ya, ¿no? Tú tienes que Sí, es salir que ya. tengo una cena ahora, por eso Por eso. tengo 2 o 3 minutitos nada más. Pues nada, Pero ya cerramos. Yo darte las gracias, comentarte que yo sinceramente lo que me parece más importante de todo lo que has dicho y sería para mí como la conclusión para cerrar es que
al final muchas veces estamos centrándonos en adelgazar, en dormir, etcétera, sin pensar en el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no duermo? ¿Por qué engordo? ¿Por qué pego chillidos? ¿Por qué estoy negativo, no? Entonces, yo creo que cuando ya tenemos esta edad, creo que tenemos que ser un poco más profundos, ¿no? E ir un paso para atrás, ¿no? O sea, ¿qué me está haciendo? Porque eso son consecuencias en realidad. Entonces, muchas veces queremos solucionar la consecuencia sin buscar y entender la causa, ¿no? Exacto. Y eso es por un lado. Y por otro, una vez que entendemos la causa, que yo creo que es lo importante, al trabajar las consecuencias has dicho una cosa importantísima y es no puedes intentar cambiar todo de una vez y bien rápido. Entonces, allá hay dos cosas que yo creo que son muy importantes. Una, pensar siempre en el largo plazo, es decir, un adelgazamiento es largo plazo a nuestra edad, un ponerse en forma es largo plazo a nuestra edad, un dormir bien es largo plazo. ¿Y eso cómo se hace? Cambiando hábitos despacito. Entonces, analiza todo ese conjunto de malos hábitos que seguramente tienes en el aspecto que estás haciéndolo mal y comienza poco a poco. Hay un libro que a mí me encantó, que lo leí hace 2 veranos, Supergenes, de Deepak Chopra y el otro, y el libro justamente tiene esa aproximación. Ellos pues analizan como 7 pilares de la salud y pues dormir, comer, actitud positiva, y luego te hacen listados de lo que sería el que lo hace perfecto, el que lo hace regular y tal, y ya te dice colócate donde estás y a partir de ahí comienza por lo pequeñito y sé cada vez más ambicioso, ¿no? Entonces yo un poco también vivido en mi piel serían las dos cosas que diría y que compartiría con el grupo, ¿no? Pensemos primero en las causas, una vez las tengamos claras, trabajemos en las consecuencias y hagámoslo teniendo en cuenta que va a exigir mucho tiempo, mucha fortaleza, mucha dedicación, mucha fuerza de voluntad. Y gracias, vamos a compartir el vídeo. Así que cualquiera que lo quiera volver a ver, estará la presentación ahí porque está grabada, ¿no? De verdad, de corazón, gracias. Si alguien necesita algo más de Nítida, pues que me escriba y yo hablo con ella, ¿vale? Y no sé, Nítida. Buenos hábitos, buena motivación. Nítida, ya cierra tú, haz el Gracias a estar con vosotras. Danos un titular, Gracias. Nítida, danos un titular final y con eso ya cerramos. Que sea tu titular, porfa. Bueno, para mí sería trabajar la prevención y el autoconocimiento. Claro, muy bien. Con esas dos cosas ya arrancamos, ¿no? Que son pilares básicos. Genial, Pues genial. muchas gracias a todos. Gracias.